vamos a Segunda de Crónicas 7:14. La Nueva Versión Internacional dice, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y llora. Yo creo que ese versículo lo hemos hablado tanto en la iglesia que ya no lo acordamos. Y dice, y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo y perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Ahí es donde quiero que nos enfoquemos, porque ese es el mensaje que hoy vamos a traer. Nosotros estamos orando, le estamos pidiendo a Dios, nos estamos humillando, estamos buscando, estamos abandonando una conducta pasada y ahora el Señor dice, pues yo te escucharé, yo te perdonaré y yo te restauraré. Y ese es el punto que quiero que desarrollemos hoy. Entonces, esa promesa de restauración de la tierra no es solamente geográfica y no es para todo un país. Yo lo tomo y cada uno de ustedes tómelo para usted. O sea, esa promesa de restauración es personal. El Señor, porque el Señor anhela, Él desea restaurar el territorio interno que hay en tu corazón. Él desea restaurar tu mente, tus decisiones, tu caminar. Yo en la enseñanza pasada, yo no sé si ustedes se acuerdan de la enseñanza de una historia de restauración. Ahí hablamos del kintsugi. ¿Sí? Si alguien se acuerda del kintsugi, que algo se rompe y hay una técnica japonesa que lo que hace es tomar cada una de las piezas, unirlas y restaurar de una manera tan hermosa que incluso termina siendo más bonito que como era antes. Entonces, sabemos que el Señor puede tomar nuestras heridas y puede unirlas en una pieza hermosa, que es una muestra que el Señor puede arreglar a un roto, a alguien que estaba herido. Él lo puede hacer. Pero entonces hoy lo que quiero hablarles y enfocarnos es, listo, ¿cómo luce un restaurado? ¿Cómo actúa un restaurado? ¿Cómo se comporta este individuo que dice, el Señor me restauró? ¿Para qué? Como para ponerlo en práctica y para decir, bueno, creo que voy por buen camino, o bueno, creo que debo como redireccionar porque así no espera que yo actúe siendo un restaurado. Y para eso quiero que vayamos, visitemos y nos quedemos un poco en Salmos 1. Salmo 1. Dice, dichoso es quien no sigue consejo de los malvados. Voy a ponerles un poquito de contexto, como siempre les digo, hay una base. Los salmos son escritos que son muy bonitos para leer. Fueron escritos la mayoría por David, pero otros están escritos o por Moisés. eh, hay otros autores de los salmos, pero en este caso no dice quién fue el que escribió, pero yo creo que es David. La probabilidad es muy alta que haya sido David. Y él comienza, de todos los salmos, él comienza con la palabra dichoso. Es igual que bienaventurado. O sea, bendecido es ¿quién? Y nosotros vamos a leer del 1 al 3. Y en este primer versículo lo que nos habla es lo que no hace el restaurado. Lo que no hace. Y me gusta que él hace un proceso progresivo. O sea, él va avanzando en este versículo 1 y dice, no sigue el consejo de los malvados. No seguir el consejo de los malvados es que no escucha al malvado. No escucha la voz del que te está diciendo, ay, pues hágale fresco, eso no pasa nada. Él no escucha eso. Él cierra sus oídos al mal consejo, al mal consejero, a aquella app, a aquel video. Él cierra y no permite escuchar. Después dice, ni se detiene en la senda de los pecadores. Entonces, nos está diciendo qué no hacer, pero claro, ahí nos está marcando una pauta de cómo tú terminas cayendo. Porque tú primero comienzas escuchando.
y obedeces esa voz. Después dice, ni se detiene en la senda de los pecadores. Entonces, claro, yo escuché la voz, ay, me parece hasta chévere, lo voy a hacer, caminemos juntos. ¿Sí? Entonces, yo escucho y empiezo a caminar. O sea, no es que yo escucho y me alejo, que eso es lo que deberíamos hacer, pero cuando yo escucho y dejo que esa voz influencie sobre mí, yo empiezo a caminar. Por eso es que David, de manera muy sabia, dice, no sigue consejo ni se detiene en la senda de los pecadores. Ya progresivamente, entonces, no escuché, no me detuve, tampoco me siento, porque dice, ni se sienta en la reunión de los burladores, ¿sí? Entonces, nuevamente, vino el pecado, me habló a mi oído, y digamos que no soy restaurado y caigo. Entonces, vaya, haga eso malo, vaya eso que yo sé que no está bien, pero de una vez en cuando no hace daño. Yo escuché. Entonces, cuando escuché, empecé a caminar. Y me fui directo hacia ese pecado. Cuando ya digo, listo, yo creo que vamos a hacerlo, me senté y empecé a conversar con el pecado. Empecé a interactuar con el pecado. Entonces ya llegué a un punto en el que ya no hay vuelta atrás. O sea, es como una espiral de caída. Lo que nos muestra Salmo 1:1 es una espiral de caída. Primero escucho, luego camino, luego me siento. Cuando tú te sientas a la mesa con alguien, ¿es porque le tienes confianza o no le tienes confianza? Hay mucha confianza, ¿cierto? Entonces cuando yo me siento con el pecado, es que estoy muy confiado y estoy como muy en a gusto con el pecado. Hay que tener cuidado. Cuando yo ya estoy en un nivel en el que me siento a gusto con el pecado, con eso que me hace caer, con eso que me hace alejarme de Dios, pilas, porque yo ya estoy en una tercera fase. Ya me detuve, escuché. Estas tres negativas que nos está hablando David, no es legalismo, es una separación progresiva. O sea, yo progresivamente estoy separándome de Dios. Pero el que es restaurado, yo le pido a Dios que todos los que estamos acá seamos esos restaurados, pues yo dejé de escuchar, yo dejé de caminar, yo dejé de asociarme con aquello que me alejaba de Dios. Yo intencionalmente tomé la decisión de decirle no a eso que me hace alejar de Dios. Porque yo les digo que un consejo humano me puede alejar del Señor. Y todo comenzó con un consejo. Y hoy en día hay tanto consejo en un celular, hay tanto consejo en un computador, hay tanto consejo en un televisor, en un libro, en un amiguito. Hay tanto consejo que me lleva a empezar esa espiral de caída. Jeremías 17:5. Si lo tienen por ahí, ayúdenme y lo buscamos. Así dice el Señor: maldito aquel que confía en los hombres, que se apoya en fuerzas humanas y aparta su corazón del Señor. Fíjense la relación tan marcada que hay entre Salmo 1:1 con este versículo. Porque dice que maldito es aquel que confía, o sea, que escuchó a los hombres, que apoyó sus fuerzas en ellos. Y cuando yo apoyo mis fuerzas y escucho, me aparto del Señor. No puedo hacer las dos cosas. Las dos cosas no pueden ir juntas. Y después en el 6 dice, la consecuencia de esto, la consecuencia de estar escuchando a los hombres, la consecuencia de estar poniendo mi confianza en ellos, me hace ser como una zarza en el desierto. Y quiero que, imagínense una zarza en el desierto. Ahora más tarde vamos a profundizar en ello. No se dará cuenta cuando llegue el bien, morará en la sequedad del desierto, en tierras de sal donde no habita nadie. O sea, tremendo. O sea, si yo ya empiezo a andar y a escuchar, mira cómo voy a terminar. Entonces, como estamos hablando del restaurado,
Pues es que la restauración produce distancia natural del antiguo ambiente donde yo estaba. Naturalmente yo me empiezo a alejar de esos caminos, me empiezo a alejar de esas voces, empiezo a cerrarle la puerta. Entonces la restauración es ese distanciamiento natural que tomo de mi antiguo yo, de donde visitaba Jorge antes, de lo que hacía. Entonces, ya creo que lo estudiamos bien, vamos al versículo 2. El versículo 2 son dos frases sencillas, pero muy profundas. Dice, sino que hay algo en español que se llama la conjunción del contraste. Cuando tú escuchas el sino que, es porque es algo que va a ser contrario a lo que se acababa de decir. Entonces, ni hace esto, ni hace esto, ni hace esto, sino que. Entonces introduce una oración que corrige o contradice la parte anterior que acabé de hablar. El versículo 1 es ¿qué no hace el restaurado? Y el versículo 2 es ¿qué sí hace el restaurado? ¿Listo? Entonces dice, sino que en la ley del Señor se deleita y de día y de noche medita en ella. Primero, pues hay que entender que no basta alejarse del pecado, no basta cerrarle la puerta a ese camino. Hay que llenarse. Hay que satisfacerse de lo que el Señor me da. Porque el deleite en la palabra, el amor por quien me salvó, por quien me rescató, porque me dio esperanza y vida, reemplaza los deleites del viejo camino, de donde yo andaba. Entonces decidí alejarme, pero no me quedé vacío, no me quedé sin conocer del Señor, sino que más bien me alejé y me deleité en el Señor, en lo que Él me hablaba, en lo que Él me decía. Y esto me lleva, porque yo digo, ya me rescató, me sacó del mal, me sacó de donde yo andaba, ¿por qué no voy a buscar de Él? Si yo sé que es la fuente de vida. Y les voy a hacer una pregunta que tal vez nos puede mover un poco. Pregúntese, ¿es la lectura bíblica una carga para usted? ¿Sí? ¿No? A veces. Hay que ser honestos. No estoy diciendo que levanten la mano. Respóndase para usted mismo. Ese tipo de preguntas son importantes. ¿Por qué? Porque me ponen en blanco y negro cómo estoy con el Señor. Si para mí es una carga leer la palabra de Dios, Señor, no, claro, no les digo, uy, pecadores, no, es, reconozco, Señor, que para mí es una carga leer la Biblia, por favor quítame eso, que el Espíritu Santo me dé gusto por leer la palabra. Pues les cuento que si David, que fue el que escribió este salmo, David dijo, es un deleite. Y en los tiempos de David, los únicos libros que estaban escritos eran los primeros 5 libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Imagínense que para David fue un deleite los 5 primeros libros de la Biblia. Pues yo no voy a decir, si levante la mano, ¿cuál es su libro favorito de la Biblia? Números. Pues no creo. Es difícil, yo prefiero leer un salmo, prefiero leer un proverbio, ¿sí? Pero que David diga que era su deleite, pues tremendo, ¿no? ¿Y por qué para mí no va a ser mi deleite leer los salmos, leer incluso Génesis? Éxodo tiene muy buenos versículos. Que sea para mí un deleite como lo fue para David. Salmo 19:10 dice, el temor del Señor, sigan allá, no son más deseables que el oro, más que mucho oro refinado, son más dulces que la miel que les tira al panal. Lo que estaba hablando en el versículo 9 son las enseñanzas del Señor. Entonces ahí está nuevamente reafirmando que las enseñanzas, la palabra del Señor es más deseable que el oro, que mucho oro refinado.
porque ellas queda advertido tu siervo, quien las obedece recibe una gran recompensa. Pues la palabra de Dios, queridos hermanos, nos puede dar lo que el dinero no nos da, sabiduría. Fíjense que al final en el 11 dice, porque con ellas queda advertido tu siervo. Ya, o sea, él nos dice por dónde caminas y por dónde no debes caminar. Eso es sabiduría, eso es lo que me da la palabra. Me da entendimiento, me da sabiduría. Vamos a Juan 5:39. Dice, ustedes estudian con diligencia las escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna. Contexto, Jesús le estaba hablando ahí a los fariseos y les estaba hablando duro. Y ahí les dice, ustedes estudian con diligencia las escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Es decir, la palabra de Dios no es el fin, es un medio para conocer a Cristo. Porque la letra envanece, pero el espíritu vivifica. Entonces, claro, yo leo la palabra de Dios, pero finalmente son un vehículo que me lleva al Señor. No son el fin, son un medio que uso para ello. En la segunda parte de ese versículo 2 habla de meditar. Se ha tergiversado mucho en el mundo cristiano la meditación, porque se habla, uy, no, eso ya es experiencia con Oriente, ya son culturas de la nueva era, pero si la palabra de meditar es porque es bueno meditar. ¿Qué es meditar? Meditar es reflexionar profundamente en algo. Piensen cuándo han reflexionado, la última vez que han reflexionado en algo profundamente. ¿Fue hace mucho tiempo o fue hace mucho poquito? En Santander decimos, uy, eso es mucho poquito. O hace muy poco tiempo. ¿Cuándo fue la última vez que reflexionó profundamente en algo? La otra pregunta, ¿fue en la palabra de Dios? ¿O fue en la noticia que escuché sobre las elecciones? ¿O fue en qué pensé profundamente? Cuando yo medito es porque puse mi mente, la detengo y me concentro y profundizo. O sea, paro lo que estoy haciendo y pienso en eso. ¿Qué fue lo que el Señor me dijo a través de lo que acabé de leer? Ustedes saben que las vacas tienen muchos estómagos. ¿Sí lo sabían? Y por esa razón es que tienen que regurgitar, tienen que rumear lo que comen. Entonces, meditar es lo que me hace a mí leerlo en la mañana y en la tarde decir, ay, claro, ya entiendo por qué leí lo que leí en la mañana. Es meditar y volver a pensar en la palabra que leí. Es volverla a traer a mi mente. Entonces, los invito a que la próxima vez que les pregunten en qué fue lo último que reflexionaste profundamente, la palabra de Dios. Que si me voy a detener en algo, que sea en la palabra de Dios, que sea reflexionando en ella. Vamos, versículo 2, listo, vamos al versículo 3. Entonces, me gusta porque el salmista es muy organizado. Entonces él comienza con lo que no hace, lo que sí hace, y el tercero es cómo es entonces el restaurado. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. Qué bonito, ¿no? Ese versículo es una maravilla. Y de hecho se ha tomado esa última parte de todo cuanto hace prospera para hablar de que a ti te va a ir bien en todo, tú vas a lograr todo, vas a hacer un éxito y una maravilla. No, no es de esa manera. Pero fíjense que como hay un orden,
Ese fruto que está hablando el salmista en el versículo 3 es consecuencia de haberse alejado del mal, de haber meditado en la palabra. Entonces, claro, cuando en la cultura de todo fácil, del dinero fácil, yo quiero la bendición sin el sacrificio, sin haber pagado el precio. Entonces, yo voy al versículo 3, me salto el versículo 1 y 2 y quiero esa bendición, y quiero ese fruto, y quiero ser próspero en todo lo que haga. Pero se me olvidó leer el 1, que yo dejo de hacer, yo me alejo del camino del malvado. Se me olvidó el 2, que para mí es un deleite leer la palabra y meditar en ella. Entonces, ese fruto es consecuencia de algo que yo ya hice. No sé si ustedes se acuerdan lo que yo les dije, que la idea era mirar como una fotografía de ese hombre restaurado, pues aquí tenemos esa fotografía. Mírenla. Cuando ustedes ven esa imagen, ¿piensan que ahí no hay vida? Hay muchísima vida, mucha más de la que yo me puedo imaginar. Así es un hombre restaurado, una mujer restaurada. En ella, en esa persona hay vida. Y esa imagen cumbre, no es un hombre esforzándose porque es un hombre que está plantado a la orilla de un río, porque ya encontró su lugar junto a la fuente de vida. Les pregunto, ¿ustedes han visto a un manzano sufriendo por dar una manzana? Así como una gallina cuando pone un huevo. No, eso fue un proceso natural que fluyó. Es un proceso que, porque yo ya vengo en un caminar con el Señor, ya he tomado ciertas decisiones, pues va a ser fácil para mí dar fruto. Va a ser natural. Alguien plantado es porque ha echado raíces, es porque permanece. Ustedes, nosotros, nos preguntamos, ¿he echado raíces? ¿He permanecido con Cristo? ¿O he sido fluctuante? ¿O voy y vengo? ¿O voy a la iglesia y después no voy? La persona de Salmo 1 es una persona que es viva. Mírenlo, miren la foto. Es una persona que tiene vida, que crece, que madura, que está arraigada. Entonces, cuando hay frutos en mi vida, eso es igual a evidencia. Y el fruto, queridos hermanos, no se puede fabricar. El fruto nace naturalmente. Es decir, yo no puedo fabricar amor. Yo no puedo, como dicen los niños, pretending. Yo no puedo estar haciendo cosas como siendo bondadoso, siendo paciente, tratando de ocultar algo. No, eso tiene que ser natural. Si ustedes se acuerdan, Gálatas 5:22 nos dice, en cambio, fíjense cómo la Biblia siempre usa esta conjugación cuando hace contraste. Entonces, en cambio es muy parecido al sino que. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. No hay ley que condene esas cosas. Ese es el fruto que una persona restaurada ofrece. Y les pregunto, así como no hemos visto un árbol sufrir dando un fruto, ¿han visto a un árbol comerse su propio fruto? Tampoco. ¿Por qué? Porque el fruto es para los demás. El árbol no da fruto para él mismo. El árbol da fruto para los demás. Entonces, cuando tú estás alrededor de una persona bienaventurada que da fruto, pues sientes un agrado estar con esa persona. ¿No les ha pasado? Que es muy agradable estar con alguien que da fruto. Es chévere, es como que el tiempo se me pasa rápido, porque sientes que te nutre, que te llena. Claro, nos debe llenar Cristo, pero Dios usa a las personas. Bendice a los demás.
En cambio, cuando tú estás con una persona que no da fruto, son esas conversaciones que usted quiere salir rápido, ¿cierto? Como que ya que se acabe esto. Me quiero ir, porque sientes que te drena, que te agota. Es como un agobio estar con esa persona. Revisemos nuestro comportar con el Señor. Revisemos la manera si yo estoy dando fruto o no. Y como les dije, si el fruto es para otros, y cuando yo estoy impaciente, cuando estoy irascible, cuando respondo mal, pues ¿qué fruto estoy dando? Yo doy o un fruto como el que dice el Señor, o el fruto que viene de mi carne. La gritería, el chisme, la división, la mentira, también puedo dar ese fruto. Pasemos cuando dice sus hojas, que sus hojas no caen. No importa la temporada por la que pase la persona restaurada, siempre se mantendrá plantada junto al agua de vida, su fe no decae, por más complejo que sea el momento, que esté la temporada de su vida. Entonces, porque fíjense que, no, pero sus hojas no caen y ¿qué pasa en el otoño? Este árbol, esa persona restaurada, tú tendrás siempre las hojas verdes. ¿Por qué? Porque tienes tu fuente de agua viva ahí al lado. Jeremías 17, 7, 8. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. ¿Se acuerdan cuando leímos Jeremías 17, 5, 6? Que decía que maldito el hombre que pone la confianza en... Ahora dice, bendito el hombre que pone la confianza en el Señor. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. Fíjense cómo la Biblia siempre se habla. Y aquí nos está hablando un poco más específico, que se extiende sus raíces hacia la corriente, no teme que llegue el calor, sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Yo quiero ser yo quiero ser esa persona. Yo no quiero ser aquel que vinieron los problemas, como cuando sembraron la semilla y llegaron los problemas y se le acabó la fe. Entonces, que si mañana que son elecciones, que si llega a quedar de presidente cierta persona, no, ya, me morí y se acabó todo. Ey, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está la fuente de vida? ¿Dónde está puesto tu corazón? Eso es dar fruto, eso es que mis hojas siempre estén verdes a pesar del gobierno, a pesar de la situación, a pesar de la salud. Yo siempre tengo mi fe firme porque estoy con la fuente de vida. Juan 5, 5, 8. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen y se arrojan al fuego y se queman. Ahora lo vamos a ver. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes. Pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. No tiene explicación este versículo, es tremendo. Ya con la base que hemos visto, que es dar fruto. Yo separado de Cristo no puedo hacer nada. Separado de Cristo voy a ser como esa paja, como ese tamo seco que se va con el viento. Romanos 7:4. Asimismo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley. Acuérdense de Salmo 1:1. Dejé de escuchar. Murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo, a fin de pertenecer al que fue levantado entre los muertos. De este modo daremos fruto para Dios. Cuando yo morí a ese viejo hombre, pues voy a dar fruto. Y ese fruto lo doy para glorificar al Señor. Eso es la foto del hombre restaurado.
un hombre restaurado, una mujer restaurada, da fruto. Si no da fruto, no es restaurado. ¿Estoy dando fruto? ¿Estoy siendo consecuente? Ahora vamos a ir a la parte no tan chévere. Salmos 1, 4, 6. Versículos del 4 al 6. Si ustedes se dan cuenta, cuando yo me detengo en una palabra y me detengo, ¿cuántas veces hemos leído Salmo 1? Muchas. Algunos muy poquitas. Pero cuando lo leemos eso es como rápido. Versículo 1, 2, 3, 4. Pero fíjense que todo tiene una correlación y todo tiene una consecuencia. O sea, como que va en un procedimiento, va en un proceso. Tanto como 1, 2 y 3 estaban ligados, el 4 al 6 están ligados también. Y comienza con otra conjugación. O sea, con esa figura que me contrasta. Dice, en cambio, los malvados son como paja arrastrada por el viento. Totalmente diferente a la imagen de un árbol al lado de un río. Otra versión habla de tamo. El tamo es la cubierta de una semilla o de un grano, que después de un tiempo se va. Otra versión habla de como un árbol raquítico. Raquítico es que no tiene fuerza alguna. Después dice el 5, por eso no se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos, porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malvados lleva a perdición. El versículo 6 es muy claro porque ahí ya nos está dando dos caminos. Está diciendo, comenzamos igual, pero no terminamos igual. O yo termino por el camino que el Señor me envía, que es camino de salvación, de vida, o termino por el camino que me lleva a la perdición, camino de muerte. Entonces, fíjense que versículos 4 al 6 es una antítesis del 1 al 3. Porque dice, este versículo no lo dice como condena, sino como contraste revelador de quién sí es una persona restaurada. El tamo o esa paja no es mala porque quiera hacerlo, es por la desconexión que tiene con la raíz. No está conectada, no tiene raíz. Entonces, el problema del impío finalmente no es solo moral, es de desconexión. ¿Cómo voy a dar fruto si no estoy conectado? ¿Cómo voy a ofrecer a mi familia fruto si no estoy conectado a la fuente de vida? Y hay algo importante acá, y poniéndome a investigar un poquito más, decía o dice que el tamo está pegado al grano hasta que llega el momento de la separación. Pues mire cómo es, ahí está. Ustedes ven eso, y aparte de los hombres que están ahí, ¿lo demás ven vida? No, se ve sequedad. De hecho, yo veo eso y me da ganas como de toser, porque veo como mucho polvo. Es feo, yo no quisiera estar ahí haciendo esa labor. Claro, así es alguien que no da fruto, así es alguien que ha decidido alejarse del Señor. Y esto que les voy a decir puede llegar a ser muy confrontante. Ese tamo que está siempre con la semilla está hasta el momento de la separación. Es decir, yo puedo estar acá sentado en la iglesia y puedo ser un tamo. ¿Se acuerdan? Hay un versículo que dice que llegarán y me dirán, Señor, Señor. Y el Señor dirá, no se acerquen, no los conozco, hacedores de maldad. A mí siempre me ha confrontado ese versículo porque yo digo, Dios mío, yo estuve en la iglesia tanto tiempo y estuve equivocado y fui ese tamo porque estuvieron juntos. El tamo y la semilla estuvieron juntos. Solamente hasta el momento de la separación, el tamo se fue a ser quemado. No hay definitivamente no hay dos caminos iguales ante Dios. Uno es conocido por Él y el otro, aunque es muy transitado, termina pereciendo.
La restauración que yo les hablaba al principio con Segunda de Crónicas 7:14, y ya para terminar, te convierte en árbol, no en un tamo, no en una paja que se quema. La pregunta final es, ¿dónde estás plantado hoy? ¿Dónde estás tú plantado? Y Ezequiel, si quieres decir la anterior, Ezequiel 37, 5, 6 dice, así dice el Señor y Dios a estos huesos, yo haré entrar en ustedes espíritu y vivirán, les pondré tendones, haré que les salga carne, les cubriré de piel, les daré aliento de vida y así vivirán y sabrán que yo soy el Señor. ¿Por qué les pongo este versículo? Y ahí sí te devuelves a la anterior, mi hermano, eso. ¿Ustedes creen que ese tamo que se está siendo llevado por el viento puede convertirse en un árbol de vida? Claro. ¿Por qué? Porque el Señor puede hacer lo imposible. Yo era un tamo, yo era paja que se iba a quemar, así como muchos de los que estamos acá. Éramos esos. Pero para Dios no hay nada imposible. Lucas 1:37. No hay nada imposible. Y si Él, el Señor, dio vida a los huesos secos, que es Ezequiel, y quiere nuevamente lo leemos, ¿cómo no lo va a hacer conmigo? Dice, y así dice el Señor a esos huesos secos, a ese tamo, tú que eras o que eres esa paja. El Señor te dice, yo haré entrar en ustedes espíritu y vivirán. El Señor lo hizo conmigo, lo puede hacer con todos. O sea, si yo en este momento me siento así, me siento sin fruto, me siento seco, el Señor puede hacer un milagro en tu vida. Les pondré tendones, haré que salga carne, los cubriré de piel y les daré aliento de vida. Así vivirán y sabrán que yo soy el Señor. El Señor puede vivificar lo que está seco. Lo que estaba condenado para ser quemado, Él lo puede sacar de ahí, rescatar y decir, hijo mío, tú eres mío, te voy a dar vida y voy a plantarte junto a mi agua de vida. Oremos. Padre Dios, hoy te damos gracias, Señor, gracias infinitas, porque hoy nos estás mostrando tu palabra, porque hoy nos estás dando a conocer qué no debemos hacer, qué no te gusta a ti, Señor. Y hoy te pedimos perdón cuando hemos dejado que nuestros oídos escuchen lo malo, lo que no me conviene, el consejo del malvado, o que yo he abierto páginas que no son, o he escuchado conversaciones que no me convienen. Te pido perdón porque eso me aleja de ti. Señor, te ruego, Señor, que me ayudes a alejarme de la maldad. Ayúdame, Señor, a tener el dominio propio de decir no. Ayúdame, Señor, en cambio, a llenarme de ti, a deleitarme en tu palabra. Señor, que no sea una carga para mí abrir la Biblia, que sea un deleite, que sea un gozo, que sea para mí un deseo como el oro, como la miel. Señor, que pueda, Señor, yo plantarme en ti, meditar en tu palabra, que pueda ser como ese árbol, que así venga la enfermedad, que así venga el dolor, que así venga la mentira, la trampa, que así venga la frustración. Siempre estaré firme porque yo estoy al lado de la fuente de vida. Señor, yo quiero ser ese árbol, queremos ser ese árbol, queremos ser esa persona que está viva, que comparte, que da fruto. Ayúdame, Señor, a alejarme, Señor, de esos malos hábitos. Y hoy, Señor, y yo te pido y yo oro por aquellas personas que tal vez se sienten secos, se sienten como esa paja, como ese tamo. Hoy yo te ruego, Dios, que seas tú tocando el corazón de cada uno de ellos y que tú seas, Señor, trayendo vida y vivificando y reverdeciendo lo que estaba muerto, Señor, porque hoy, Señor, día de ayuno, tú nos estás llamando
a ser renovados, a ser restaurados y a dejar ese camino que perece, que lleva a la muerte, a un camino de vida y que da fruto al 100 por 1. Te damos gracias, Señor, y te entregamos este resto de ayuno en el nombre de Jesús. Amén.